Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sergio Camacho Castañeda, coordinador del Centro de Capacitación CARSO, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy tenemos para ustedes una sesión titulada Resolución de dudas. Dentro de nuestro tema, cálculo de calibre mínimo según la NOM 001 CD-2012, el cual se impartió el pasado mes de septiembre del 2020 por nuestro compañero el ingeniero Israel González Hernández. Se comenta que por votación en nuestras redes sociales fue el tema ganador para poder llevarlo a cabo en esta dinámica. Daremos respuestas a todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Asimismo, se les invita a que en nuestro chat vayan colocando sus preguntas con su nombre para poder responder todas sus dudas. Les recordamos que se van a ir resolviendo todas sus dudas en el tiempo programado. Se les dará preferencia a todas las que tengan nombre sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la sesión en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, iniciamos con la sesión. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo te va Hola hoy, Sergio, hoy, hoy día por la tarde aquí en Guadalajara, Jalisco? pues con mucho calor estamos iniciando tiempos de calor acá en nuestra región y bueno, les ofrezco una disculpa por los ruidos ambientales ya que tengo las ventanas abiertas porque está haciendo un poquito de calor, pero con muchas ganas de atenderlos. Perfecto. Muy bien, Israel. Pues mira, ya por aquí tenemos ya algunas preguntas y les recordamos ahorita a nuestros asistentes que vayan poniendo sus preguntas en el chat. Tenemos aquí el chat listo y para estar contestando todas sus dudas, que amablemente el ingeniero Israel nos va a estar apoyando con toda la información. Y pues igual, si me permites, Israel, vamos arrancando con la primera pregunta que nos hizo llegar uno de nuestros compañeros a nuestras redes sociales y dice lo siguiente. Nuestro compañero Bond dice, sobre el sistema de puesta a tierra, desde el medidor hacia el panel de distribución en una residencia, ¿cómo se realiza y qué sistema se emplea? Bien, gracias a Bon por hacernos esta pregunta. Bueno, es un tema que corresponde a lo que es sistemas de tierra física, no tiene mucho que ver con lo que es la caída de tensión, pero con mucho gusto la contestamos. Primero, empezar diciendo que los calibres mínimos que se utilizarán para transportar la energía eléctrica desde lo que es el tablero hasta el interior de la casa deben ir de acuerdo a la conducción de corriente que éstas deban de soportar. No hay un valor como tal que tú digas fijo eh, por primera instancia. Pero como él está hablando de la tierra física y ocuparía meterla al interior, primero que nada, si va a ir a las varillas, de lo que es el tablero a las varillas, necesita ser un calibre como mínimo 8 AWG. Y una vez que ya tenga ese calibre 8 AWG como mínimo en las varillas, la distribución al interior va a depender de otras tablas más. Estas otras tablas también son normativas y dependiendo de lo que son los interruptores termomagnéticos, le va a dar un valor específico cada tabla. Entonces, yo le sugeriría que con mucho gusto se puede inscribir a uno de nuestros cursos y en esos cursos se ve las tablas, se ve la dinámica de cómo se seleccionan, etcétera, pero puntualizar, se necesita escoger la tabla acorde a lo que son las tierras físicas al interior de lo que es la propiedad y en función de cada circuito, porque pueden existir muchos circuitos,
Y específicamente hablando de uno en particular, tú tienes que analizar cuál es su valor de interrupción termomagnética, después buscarlo en la tabla y te va a dar hacia la derecha de la tabla el valor mínimo que debes usar en lo que corresponde a tierra física. Entonces, paralelamente va a ir la tierra física junto con los cables de fase y junto con los cables de neutro de los diferentes circuitos que tú tengas. Esa sería la respuesta. Muy bien, muchas gracias, Israel. Sí, como tú lo mencionas, pues están cordialmente invitados a nuestros cursos que estamos ofreciendo en línea. Y pues bueno, ya más adelante iremos profundizando un poco más en esta interesante invitación. Claro. Muy bien, Israel, tenemos aquí otra pregunta que nos hizo llegar nuestro compañero Francisco Cuellar Mimila. Y nos dice lo siguiente, no es como una pregunta, es como, él hace como un comentario y pues para que tú lo evalúes. Mira, dice lo siguiente, de acuerdo a la NOM 001-CD 2012, el calibre mínimo permitido es calibre 14 y con la nueva tecnología con LED se recomienda el C16 o calibre 16 en base a la nueva NOM 001-CD 2018 que está por salir. Es el comentario que él hace. Ok, bueno, déjeme puntualizar aquí un par de cosas. Primero, la norma 2018 todavía no ha salido ni tenemos fecha para que salga. Eso es primero. Tomando en cuenta esto, todo lo que queramos usar de la 18 de ahorita en adelante no es válido, porque si la 2012 es la que está vigente y actual, no podemos usar una norma que esperamos a que salga, pero que no ha salido, contra algo que es actualmente lo que es reglamentado. Primero. Segundo, ¿dónde dice que el calibre 14 debe ser el calibre mínimo? Bueno, aquí tengo yo una serie de datos que tengo a la mano. Disculpen que baje la mirada, pero bueno, es mucha información. Y tengo por aquí algunos acordeones, ¿verdad? Que quiero usar. En la tabla 310-106A habla que el tamaño mínimo debe ser un 14 de 0 a 2000 volts. Entonces, ¿dónde se especifica que el calibre debe ser 14? En la parte 310-106A de la norma. Esto de la 2012. Si ustedes se van a la 2018, que es el proyecto que tenemos ahorita, van a ver que la misma artículo dice el mismo calibre. Entonces, en lo que es la 2012, habla que el 14 es el mínimo reglamentado a usar en las instalaciones eléctricas de 0 a 2000 volts. Y en la 2018, que Dios quiera que salga por aquí en algún momento, también dice lo mismo. Entonces, aquí habría que saber si él está haciendo un comentario o él ya vio alguna parte específica de la norma que vaya a permitir el calibre 16. Pero bueno, nosotros somos mexicanos y sabemos que llevamos al límite todas las cosas. No sería muy prudente el estar hablando de un calibre 16 en instalaciones eléctricas, a pesar de que las cargas luminosas ahora sean de menor potencia. Porque bueno, si estamos hablando en términos reales, las casas de nosotros los mexicanos, cuando mucho, tienen 2 circuitos. Y estamos hablando de que son muchos. Pero si aún así le bajamos el calibre a 16, vamos a poner en riesgo las instalaciones eléctricas. Yo no estoy diciendo que no se pueda llegar a hacer en un futuro o que a lo mejor las normas lo lleguen a permitir en un futuro, pero tienen que entender que la mayoría de los usuarios no respetan las reglamentaciones normativas y al considerar que no las respetan, pues nosotros no debemos de meternos en problemas de cambiar un calibre que es el mínimo reglamentado actual por uno de mayor capacidad. Ese sería mi comentario. Perfecto. Muy bien, Israel. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esperemos y Francisco Cuellar ahorita esté aquí acompañándonos, ya que todas estas preguntas que vamos a estar ahorita pasando, muchas de ellas nos las hicieron llegar a nuestras redes sociales. Igual los compañeros que ahorita están conectados, les hacemos una atenta invitación a que hagan sus preguntas acerca de este tema.
Es un tema muy, muy amplio, como lo dice el ingeniero, y pues bueno, sí es importante que ahorita es el momento para que puedan ustedes aclarar sus dudas. Muy bien, Israel, aquí tengo otra pregunta también de redes sociales de nuestro compañero Jesús Ramírez, y nos pregunta lo siguiente. En un sistema bifásico, ¿cómo se calcula la corriente para la caída de tensión? Bueno, aquí lo que tiene que considerar él simplemente son las fórmulas. ¿Qué estás calculando? Una carga que no es un motor, una carga que sí es un motor, una carga que es continua, una carga que no es continua. O sea, hay fórmulas que tú vas a ocupar aplicar para la obtención de la corriente. Una vez que ya tengas esas fórmulas que se dividen en monofásicas y trifásicas, antes todavía usábamos algunas que se consideraban o llamaban bifásicas, pero bueno, es un tema muy grande acerca de que si es correcto o no es correcto llamarles bifásicas, pero bueno. Entonces, ahorita en la actualidad solamente tenemos la consideración de fórmulas monofásicas y fórmulas trifásicas. Y una vez que ya obtengas esa corriente, la operación de la caída de tensión también aplica para fórmulas monofásicas y fórmulas trifásicas. Que básicamente sería porcentaje de caída de tensión es igual a 2 veces la impedancia por la longitud por la corriente sobre el valor del voltaje de fase a neutro en caso de que fuera monofásica. Y en caso de que fuera trifásica sería porcentaje de caída de voltaje es igual a la raíz de 3 por la impedancia, por la longitud, por la corriente sobre el voltaje de fase a fase. Entonces, como puedes observar, ya estas últimas dos fórmulas solamente te van a aplicar la caída de tensión que tú vas a tener en función de la corriente que previamente sacaste. Pero, ¿qué corrientes puedes tener? Pues corrientes para fórmulas monofásicas, corrientes para fórmulas bifásicas, que en este caso siguen siendo monofásicas nada más a 220, y las que son trifásicas a 220, pero que van a aplicar con raíces de 3, ¿verdad? En sus fórmulas, en sus diferentes fórmulas. Pero básicamente es aplicar la fórmula adecuada para que tú tengas la corriente que vas a tener que proteger. Eso Ok, sería lo que hay que hacer. perfecto, Israel. Y pues igual comentarle aquí a Jesús, que también está cordialmente invitado a nuestro curso que impartes en línea. Ya más adelante hablaremos, un par de minutitos de esto. Inclusive ya ahorita una persona aquí en el chat ya también nos está preguntando de cómo le hace para inscribirse al curso en línea. Perfecto, muy bien. Mira, están cayendo las preguntas, Isra. ¿Okay? Tenemos aquí a nuestro compañero Pablo y nos pregunta lo siguiente. La regadera eléctrica tiene un calibre 8 para tierra física y calibre 10 para fase y neutro. ¿Es correcto esta aplicación? Ok, qué buena pregunta, porque es una pregunta muy, muy recurrente en nuestro salón cuando los compañeros quieren una regadera eléctrica. Primero que nada, el fabricante de la regadera eléctrica te da más o menos un norte de cómo debes de instalarla, los materiales y los tamaños. Pero el que te dé un norte no significa que a fuerzas tenga que ser ese valor. Probablemente pueda ser un valor más grande el que tú necesites. Todo depende de la circunstancia particular que tú tengas, las distancias, los valores de voltaje que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que yo detecto es que están diciendo que el calibre de la Tierra debe ser 8. Esto está bien porque es el calibre mínimo que deben de ir hacia las varillas. Entonces, si ahí te vas a aterrizar a lo que es la varilla directamente, el 8 está bien. Primero. Siguiente, el calibre 10 te habla de que el valor máximo que vas a poder proteger es 30 amperes. Y las regaderas eléctricas antiguas consumían 30 amperes. Las más modernas consumen más o menos como entre 15 y 20. Pero vamos a suponer que vamos al máximo, ¿no? A los 30 amperes. Si llegáramos a tener nosotros un consumo de 30 amperes con un calibre que soporta 30 amperes, lo estamos llevando a su máximo, a su 100%. Y realmente nosotros solamente le debemos exigir cuando mucho un 75 u 80% a la conducción de electricidad de los conductores. Así que
no sería lo más viable. Lo más viable sería meter un conductor que soporte más allá de esa capacidad de 30, porque en el caso del calibre 10 estás al límite. Que pudiera ser 8, que pudiera ser 6, pues eso sí va a depender también de la longitud. Tendríamos que ver qué longitud tienes desde lo que es tu centro de carga alimentador hasta tu centro de carga derivado de la pura regadera eléctrica, porque lo más seguro es que la tengan lo más cerca posible de la regadera y que desde ahí la operen. Pero déjenme hacerles un tercer comentario. El instalar una regadera eléctrica tiene que ser bien pensado. La gente cree que la regadera eléctrica es la solución para todo esto de bañarse con agua caliente, pero a lo mejor lo que nunca les han dicho es esto. Punto número uno, es un equipo de consumo muy pesado. Prácticamente cuando tú usas la regadera eléctrica te estás acabando el 100% de la capacidad de tu instalación. Punto número dos, la regadera calienta el agua por rebose. Lo que significa es que el agua entra a un depósito, cae, rebosa, se calienta esa agua y después sale a lo que es los agujeritos para que caiga con nosotros. Y cae como hilitos. O sea, tú sientes que te pega el agua como si te pegaran hilitos. Una cosa muy, muy débil, la fuerza del agua. Y tercero, dentro de los mismos comentarios de la regadera, es que va a necesitar, invariablemente va a necesitar de un equipo de protección contra falla tierra, para que obviamente no te quedes por ahí pegado. Y un equipo de falla tierra va a costar más caro que la propia regadera. La regadera la vas a encontrar en 250, 300 pesos a lo mucho. El interruptor de falla tierra te va a costar 700 pesos. El tablero, que tiene que ser NEMA 3R, que es de plástico, te va a costar a lo mejor otros 200, 250 pesos. Y la mano de obra que te va a cobrar el electricista juntamente con la varilla, juntamente con los cableados y demás, pues te va a hacer que gastes en global a lo mejor unos 3,000 pesos o tal vez un poquito más para que te bañes. Y de ahí todavía falta contar el incremento que se va a manifestar en el recibo de CFE. Así que no está mal que tengan una regadera si ya valoraron y consideraron todos los aspectos. Pero si no los han considerado, pues deben considerarlos. Porque la gente a veces nada más quiere poner la varilla, quiere poner ahí los cables allá donde Dios les dio a entender y ya, se dan por bien servidos. Pero el detalle es que arriesgan pues la integridad de sus seres queridos y la de ustedes mismos por nada más bañarse ahí con agua tibiecita, ¿verdad? Entonces, no está malo que tengan la regadera siempre y cuando ya hayan considerado todos los aspectos, ¿vale? Esa es una experiencia que yo tengo desde mi primer regadera eléctrica que yo instalé. El cliente me dijo, instálala bien, y cuando yo la instalé bien y vio la cuenta, se asustó porque dijo, oye, pues es que la regadera me costó tanto y tú me estás cobrando tanto. Le digo, pues sí, pero tenga por seguro de que se va a bañar sin mayor problemas, nada más que todo esto es caro, ¿verdad? Ese es el comentario de la regadera, Sergio. Ok, perfecto, ¿no? Pues ahora sí que profundizaste mucho el tema y la verdad ha de haber quedado nuestro compañero muy, muy, muy bien entendido Con ganas de su, bañarte. sí, así es. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Cristian. Se me hace interesante esta pregunta. Nos dice lo siguiente. El proceso para calcular un conductor de corriente directa en un sistema fotovoltaico es el mismo que para uno de corriente alterna. No, no hay fórmulas específicas para corriente directa, ya que la calle de tensión en corriente directa es más grande que en corriente alterna. Entonces es diferente. Yo la verdad es que no enseño esto en nuestros cursos porque no tenemos un capítulo asignado de ese tema, pero sí les comento a las personas como este compañero que nos hace la pregunta, que es diferente. De hecho, si nosotros nos abocamos a tiempo atrás en lo que eran los principios de las generaciones y distribuciones de la energía eléctrica, cuando Thomas Alva Edison la comercializaba, él tenía que tener centrales repetidoras en distancias de 1 kilómetro cada que él quería repetir la señal.
porque no se podían llevar a grandes distancias. Entonces era una gran limitante la corriente directa. Cuando el señor Nikola Tesla desarrolla la corriente alterna, estas limitaciones se, se vieron ya ridiculizadas, porque ahora tú podías llevar prácticamente a cientos de kilómetros la electricidad con una caída de tensión pequeña. De hecho, la primera central que se alimentó de las cataratas del Niágara a la primera ciudad fue Búfalo y había 32 kilómetros de distancia. Había una diferencia abismal entre lo que podía generarse y distribuirse por corriente directa contra lo que era por corriente alterna. Entonces las fórmulas son diferentes, así como las aplicaciones son también diferentes. Ok, muy bien. Muchas gracias, Isra. Tenemos aquí otra pregunta. Es una pregunta anónima, pero se me hace interesante y la voy a decir. Normalmente pues damos preferencia a los que ponen aquí el nombre, pero la pregunta se me hace interesante, Isra, para ponerla al aire. Mira, dice lo siguiente. ¿Por qué en los laboratorios de instituciones educativas se utilizan calibre 10 para alimentar contactos y no calibre 12 que soporta 15 amperes y un contacto está diseñado para 15 amperes? Qué buena pregunta. Sí, sí. Bien, primero que nada, habría que ver qué laboratorio está haciendo eso, porque él lo está comentando en base a su experiencia. A lo mejor yo tengo otra diferente, ¿verdad? Eh, lo que sí te puedo decir es que los receptáculos están elaborados de manera comercial para soportar 15 amperes lo mínimo y 20 amperes lo máximo. No es que estén entre esos dos valores, o es uno o es otro, dependiendo de su fabricación. Los más económicos solamente aguantan 15 y los que ya tienen un poquito más de calidad aguantan 20. Entonces, a partir de ahí, tú escoges el tipo de calibre. Por ejemplo, en uno que te soporte 15 amperes, pues el calibre 14 es el mínimo porque el calibre 14 aguanta 15 amperes. Y en aquel que te soporta los 20, el calibre mínimo debería ser 12, porque el calibre 12 soporta 20 amperes. Más sin embargo, también hay un concepto que se llama calibre óptimo. El calibre mínimo es lo mínimo que debes de calcular y lo mínimo que debes instalar. Pero el calibre óptimo es del calibre mínimo que sacaste, subir uno hacia arriba. Entonces, aquí en el caso particular de lo que nos está él ejemplificando, él tiene un receptáculo que aguanta 12 y un calibre 10. El calibre 10 aguanta 30 amperes. El detalle es que no vas a poder llevar los 30 amperes realmente al receptáculo, sino que ese calibre 10 lo están metiendo para caída de tensión, para que realmente sea muy pobre la caída de tensión y la conducción sea muy buena. Y ahí se le estaría escogiendo de forma óptima, no forma económica, no va a ser económico. La persona que acepte el meter un calibre 10 bajo esas circunstancias tiene que estar bien consciente de que el 12 era más que suficiente, pero que el 10 le va a trabajar mejor, va a durar más tiempo, le va a repercutir en menos costos a futuro, pero en mayores costos al inicio, porque tiene que pagar su compra y su instalación. Entonces, esa sería como que la explicación de lo que nos comenta el compañero. Pero yo mismo lo haría y yo mismo lo hago. A veces en trabajos que yo hago para mí, para mis familias, yo nunca le meto los calibres mínimos. Yo calculo el mínimo y luego le subo un calibre más para convertirlo en óptimo. Ok, sí, ya por aquí ya nos está comentando. Él se llama Javier Reyes, fue el que nos hizo la pregunta. Gracias, Muchas Javier. gracias, Javier. Ok, bien, aquí tenemos a otro compañero, él es Javier Pérez, y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de la selección de conductores eléctricos en ductos metálicos. También se considera el factor de ajuste y nos pone aquí la tabla 310-15, entre paréntesis B, inciso A, y la tabla 310-15, entre paréntesis B, 2A, y con el cálculo de caída de tensión ya se realiza la selección. Mi duda es, en caso de ser un circuito derivado bifásico, ¿qué fórmula en caída de tensión para carga continua? Ok.
lo primero que tenemos que analizar aquí con la plática o el comentario que nos está diciendo el compañero es que es una carga continua. Todas las cargas continuas tienen como característica estar funcionando por 3 o más horas. Esto, la norma tiene una consideración y entonces le tenemos que incrementar el 25% de la corriente nominal. ¿Qué quiere decir? Que de la corriente nominal que tú tengas, del cálculo ya sea en sistema monofásico o trifásico, tú tienes que aumentarle un 25%. A esto se le llama corriente resultante. Entonces, la corriente resultante es tomar los valores nominales y incrementarles un 25%, que realmente es un 125% como se debe de expresar. Una vez que ya tengas ese valor del 125%, tú ya cubriste lo que te está pidiendo la norma por ser carga continua. Después de ahí, tienes que calcular otra corriente más que se llama corriente afectada. Esta corriente afectada va a necesitar que tú consideres los valores de temperatura y los valores de agrupamiento, que es parte de la pregunta que él nos hace. El agrupamiento se considera siempre y cuando en los ductos tengas más de 3 conductores activos. Si tienes un conductor activo, 2 o hasta 3, no se considera factor, el factor es unitario. Pero una vez que tengas 4, 5, 6 o más, en ese momento las tablas que él mismo te está compartiendo, que yo no las veo porque yo nada más veo mi full screen aquí, esas tablas aplican ahí. Entonces vas a tener que buscar cuánta cantidad de conductores activos llevas y vas a tener que sacar la consideración del tipo de aislamiento, ya sea de 60, 75, 90 grados, cruzar la información y te va a dar un valor. Ese valor es un factor. Y después vas a hacer lo mismo con la temperatura. Tendrás que considerar la temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente, pues en cada región de nuestro país es distinta. Habría que, obviamente, considerar cuál es la que tiene esta persona que está haciendo la pregunta. Y después haces exactamente lo mismo. Ves el bloque de temperatura en el que estás ubicado, lo cruzas con los valores de temperatura de tu conductor y en ese momento te va a dar el valor del factor. Una vez que tengas la corriente resultante, lo vas a dividir sobre los factores que tú ya obtuviste y te va a dar la corriente afectada. Entonces, corriente nominal, corriente resultante, corriente afectada. Ya con la corriente afectada, tú te vas a la tabla 310.15b16 de la norma para que tú escojas, según la ampacidad, el calibre que tú quieras. En este momento, tú escoges el calibre y pues obviamente las tablas a la parte izquierda te van a manejar el calibre y los datos en milímetros. Y una vez que ya tengas ese calibre, todavía te falta una consideración más. Te falta la consideración de la longitud, que en ningún momento la habías metido. Ese calibre que tú preescogiste está bueno para 5, 10, 15, 20 metros. Pero si tú ya tienes una cierta cantidad más grande de metros, obvio que la fórmula la necesitas aplicar y meter los metros ahí que tú vas a tener y saber si ese calibre que tú habías preseleccionado a la distancia que tú estás teniendo es adecuado o no lo es. Obviamente que ahí hay valores normativos que la norma te dice que no debes de rebasar y una vez que tú compruebes que no los rebasas, ese es el calibre. Pero si los rebasas, si rebasas esos valores normativos que la norma te establece, tendrías que escoger el inmediato superior y hacer otra vez los cálculos. Una vez que ya compruebes en ese cálculo de caída de tensión que no rebasas esos valores normados, ya sería ese calibre el que tú necesitas, el que tú vas a escoger. Esos calibres son de fase y de neutro. Para escoger el de tierra, necesitas irte a otras tablas, como ya lo habíamos explicado en las preguntas anteriores, para que con el valor del dispositivo de protección de ese circuito escojas el valor de la tierra física. Porque imagínense que calculemos un valor de 4 ceros en fases y en neutros. ¿También le vas a meter un 4 ceros en tierra? Pues no, sería una situación
mal considerada. Entonces ahí considera solamente las fases, los neutros en ese tipo de calibres y después las tierras con tablas. Así es como lo haríamos. Muy bien, Estisra. Fíjate que aquí tenemos otra pregunta y va relacionado con todo lo que ahorita estuviste platicando. Nuestro compañero Luis González, te la voy a leer y a lo mejor ya nada más tú le das ahí una conclusión o un breve resumen. Mira, dice, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi duda es bueno, fue Luis González es el que nos hace la pregunta. Gracias. Dice, una vez determinada la corriente en un sistema y multiplicarla por el 25%, y si se tienen factores por agrupamiento, por temperatura y por exposición solar, entre paréntesis pone tubería, aquí la cuestión, ¿por qué a veces para obtener la corriente corregida se multiplica la corriente nominal por 1.25 por los factores que se tengan? Y pone él aquí la fórmula IN por 1.25 por FA por FT. Y a veces, ¿por qué se dividen estos factores para obtener la corriente corregida? En este caso, IN por 1.25 entre FA por FT. Ok, solamente es una expresión dependiendo de la fórmula que esté analizando él. Te lo voy a explicar bien sencillo. Si tú tienes un consumo de dinero en una tienda de 100 pesos y le vas a sumar el IVA, él te dice, oye, pues me debes 100 pesos más IVA. Entonces, prácticamente tú haces 100 más 16% igual y te va a dar el valor de los 100 pesos con el IVA. Pero si tú tomas esos mismos 100 pesos y los multiplicas por 1, bueno, en ese caso por el 116%, te va a dar el mismo valor que la operación anterior, pero las expresiones en la forma en la que lo hiciste son diferentes, más el resultado es igual. Entonces, así pasa con las fórmulas eléctricas. Hay veces en que tenemos fórmulas de maestros o libros que son más antiguas, que te hacen que los pasos los hagas anticipando, los haz de cuenta que dicen, multiplica esto y opéralo. Y después de que lo operes, métele otro factor. Lo único que están haciendo es cambiando los pasos del procedimiento, pero el resultado al final va a ser el mismo. Ayer le enseñaba, bueno, más bien, ayer mi hija me enseñaba que le estaban pidiendo las operaciones para hacer conversiones de sexto de primaria. Y yo le decía a la niña, mira, pues es que está bien fácil, usa la regla de tres. Esta equivalencia vale esto y luego tú tienes este dato y esto te da una incógnita y pues nada más haces la operación y lo divides. Y ella no me entendía, entonces le dije, a ver, ¿cómo te lo enseñaron a ti? Entonces el maestro se lo enseñaba de otra forma, le decía, mira, tienes este valor, este es el valor porcentual que ocupas, entonces este valor entre 100 lo multiplicas por este y hagan de cuenta que él hacía, digo, la palabra no está muy bonita, pero él hacía un chorizo muy largo para dar el mismo resultado que yo le enseñaba con dos operaciones. Pero así se lo enseñaron a ella. Entonces yo no podía brincarme el procedimiento del maestro porque al final pues no le iba a entender ni a él ni a mí. Entonces yo lo que hice es entenderlo como él lo ponía y así como él lo puso se lo expliqué. Pasa lo mismo con él. Simplemente es los pasos y los procedimientos como a él se lo enseñaron, pero que al final le va a dar el mismo resultado que como yo lo hago. Es lo mismo. Por ejemplo, para mi corriente afectada, que es exactamente lo que él nos pregunta, yo hago la fórmula siguiente. Corriente afectada es igual a corriente resultante sobre factor de temperatura por factor de agrupamiento. Y en ese momento, yo lo que estoy haciendo es dividir los factores sobre la corriente, pero los factores de abajo los multiplico por ellos mismos. Y él seguramente tiene un procedimiento diferente, pero que al final nos va a dar lo mismo. Así es. Gracias a Muy Luis bien, por su pregunta. muy bien. Gracias, Estirra. Aquí tenemos otra pregunta de Noé Cortés y nos dice, ingeniero, ¿qué manual recomienda para calcular calibres de conductores en corriente directa? Híjole, en corriente directa no tengo conocimiento de ningún manual que específicamente le pueda recomendar, porque nosotros, o yo en lo particular, desde que estudié en la carrera, la corriente directa fue un complemento de toda mi enseñanza,
pero nunca llevé un libro que fuera específicamente de corriente directa. Entonces, todos mis libros que yo he tenido sí hablan de la corriente directa, hablan de sus valores, y luego brincamos a la alterna y sus valores y le seguimos. Pero no le pudiera recomendar uno en particular. No digo que no existan, no digo que no existan, pero la corriente directa ahorita está tomando más relevancia por la situación de paneles solares que antes, porque antes nada más te la enseñaban y vámonos. Y, y a lo mejor te la enseñaban para motores, porque todavía muchas empresas funcionan con motores de corriente directa. Después de eso, no tenía mayor relevancia, por lo menos para las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Ya en lo que es equipo electrónico por dentro de ellos y la electrónica en general, pues obviamente sí, porque todo manejan corriente directa. Pero no le pudiera recomendar uno en particular. Pero más sin embargo, le puedo decir que San Google nos puede dar ahí una opción muy grande de libros y pues yo le recomendaría que escogiera los más básicos para que se hiciera de información. Ok, muy bien. Por aquí, nuestro compañero, nomás no me especificó si es Javier Reyes o Cristian, nos pregunta lo siguiente. Dice, para un sistema trifásico, el conductor neutro, ¿cómo lo calcula? Porque en instalaciones veo el conductor neutro más chico, o a lo mejor quiere decir más delgado, que los conductores de fase. Gracias. Ok, bueno, mira, es un mito tremendo que la gente calcula lo que son las corrientes y después de que las corrientes las calcula en conductores activos, toman arbitrariamente el valor inmediato inferior para lo que son los neutros. ¿Qué quiere decir? Que si tú calculaste un 8 en líneas, pues ellos escogen un 10 para neutro, pero eso lo hacen de manera arbitraria. Ahora, el por qué pueden meterle y por qué soporta un calibre menor un sistema trifásico. Bueno, se supone que si solamente estás llevando el uso de las líneas activas, se supone que el neutro no transporta corriente y que por ahí se va a generar un valor cero. Pero si tú presentaras una diferencia en los consumos de tus cargas trifásicas, los valores de esas diferencias van a generar que circule corriente por el neutro y se va a ir por ahí. ¿Ok? Ahora, ¿quién de nosotros tiene un sistema que esté consumiendo puramente trifásica? Yo no digo que no existan, pero ¿quién de nosotros? Pues solamente las industrias o las empresas que en la parte productiva tienen puras cargas trifásicas y en las partes de oficinas tienen cargas monofásicas. Ahí pudiéramos hablar de que el neutro puede ser más chico porque se supone que no lo van a usar, aunque realmente lo tienen que tener. Pero si tu sistema está revuelto con sistemas de consumo de 3 líneas, de 2 líneas y monofásico, invariablemente tu neutro debe estar al mismo valor de las líneas activas para que no exista una disminución del calibre y una disminución de la capacidad de conducción de corriente. Entonces, si alguien a mí me dice que la tabla fulana perengana de tal dice que si tú calculas un sistema trifásico, la regla es escoger un inmediato inferior, pues que me digan dónde está, porque yo no lo he visto y tampoco lo he leído. Sí lo he escuchado porque es un secreto a voces desde que yo estudio electricidad. Pero una cosa es escuchar lo que alguien te dice y otra cosa es comprobarlo en la norma y leerlo en la norma. A mí, por ejemplo, muchos alumnos me han dicho, es que la norma dice que en cada pared debe haber un receptáculo. Y en ese momento yo les pregunto, ¿y dónde dice eso? No, pues es que la norma lo dice. No es cierto. Tú lo escuchaste de alguien que tiene un poquito de conocimiento y esa persona a lo mejor lo escuchó de otra persona y viceversa. Y resulta que a ti te llegó esa información de colazo, o sea, de última instancia, y tú la estás tomando como verdadera. No, la norma no dice eso. Fíjate, la norma dice que debe haber una cantidad de receptáculos suficientes, no te dice cuántos. Bla, 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 y ya le doy el artículo. Entonces, aquí pasa lo mismo.
Si estamos hablando de sistemas que van a tener conducción de fase y neutro, hay que tener los mismos valores. Y si es sistemas trifásicos puramente, cualquier desbalanceo se va a ir por la parte de tierra física. Pero habría que valorar cuánto es lo que puede circular por él para que escojamos adecuadamente el valor del neutro. Ese sería el comentario. Son preguntas de las más complicadas, ¿eh? Esas. Sí, sí, la verdad que sí, sí están muy técnicas. Muy bien, Steve. Aquí tengo otra pregunta. Nos hace en una sola dos preguntas el compañero Javier Barrios y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, tengo dos preguntas. La primera, ¿a partir de qué distancia se considera que existe una caída de tensión considerable? Y la segunda duda, para las tablas de selección, ya sea para canalización o mensajero, existen columnas de 60, 75 y 90 grados. ¿En qué momento o para qué caso se usa la de 90 grados? Qué buenas preguntas. Esta sesión está resultando estar muy interesante. Sí, Bueno, voy con la primera. ¿A partir de qué distancia se calcula caída de tensión? Aquí yo estoy apoyándome de un libro que tengo aquí a mi mano y este libro tiene la consideración desde 0 metros, hasta 460 metros en cada caso. Entonces, yo he observado que los valores varían mucho dependiendo de la capacidad de amperaje que tú exijas. Les voy a poner un ejemplo. Voy a irme a un valor que podamos entender todos. Ok, tengo aquí monofásico con caída de tensión del 2%, ¿sale? Y vamos a escoger una corriente que también sea amigable para todos nosotros y comprensible. 15 amperes. Un valor monofásico y 15 amperes. Aquí está considerándose que ya la longitud está siendo, pues obviamente, referenciada a partir de, permítanme, los 10 metros en adelante. ¿Ok? En ese particular calibre. Entonces, pues aquí va a variar dependiendo de la longitud, sin lugar a dudas. Yo les puedo decir que no es un dato arbitrario, o sea, no podemos decirle al compañero que inició la pregunta, siempre a partir de 5 metros considéralo, siempre a partir de 20 considéralo, no se puede hacer eso, porque va a variar mucho. Les voy a dar otro dato para que más o menos vean. Vamos a manejar un amper, solamente un amper. Un amper puedes usar un calibre 14 hasta los 100 metros. ¿Sí ven? Que es una distancia muy considerable. 2 amperes puedes usar un calibre 14 hasta los 55 metros. Para 4 amperes puedes usar el calibre 14 hasta los 28 metros. Entonces, la cantidad de corriente va a determinar obviamente la longitud a la cual ya se considere obviamente necesario hacer el cálculo. Pero no se metan en problemas, calcúlenlo. Más vale una operación que sobre que un calibre mal seleccionado. Y la otra pregunta, Sergio, ¿me la vuelves a dictar, por favor? sí, claro. Dice que para las tablas de selección, ya sea para canalización o mensajero, existen columnas de 60, 75 y 90 grados. ¿En qué momento o para qué caso se usa la de 90 grados? Bueno, la de 60 grados se utiliza siempre y cuando tengas una instalación de casa-habitación o menor a 100 amperes. La, la que es de 75 es para instalaciones de 100 amperes o industriales, más de 100 amperes o industriales. Y normalmente la de 90 no se utiliza tanto. Yo el otro día platicando con uno de nuestros gerentes de área técnica, me decía que esa ni siquiera la consideramos porque se necesitan tener valores de amperaje muy grandes. No les quiero mentir con el valor que me dijo,
pero creo que andaba por arriba de los 800 amperes, no estoy seguro. Entonces, yo en lo particular, para efectos de práctica, sí, a veces la utilizo, hago los cálculos, etcétera, pero en la forma técnica no la usamos, porque si ustedes inclusive se meten a los calculadores que podemos encontrar de las diferentes empresas que venden materiales eléctricos o los que encontramos en internet, toda la consideración es a 75 grados centígrados para lo que son los calculadores. Nunca llegan a 90. Esa sería la razón. Entonces, vamos a ponerlo en términos que se entiendan. Cuando tú escoges una tabla de 60, estás sobreprotegiendo la instalación, estás sobreprotegiendo el cable y estás diciéndole, ¿sabes qué? Quiero que ensanches o robustezcas todo mi cálculo. Cuando ya tienes una de 75, estás hablando de un ambiente diferente, en donde seguramente no es una casa habitación y por ende vas a poder jugar más con esa consideración de la tabla de 75. Y tú vas a observar que puedes escoger calibres más chicos, que puedes hacer operaciones pues, que no se van a observar en casa habitación. Pero ya con la consideración de 90 grados, pues es otra historia. Es otra historia. No lo he hecho yo, o sea, en la practicidad no he tenido que usarla porque nunca se han dado las condiciones. ¿Ok? Más que para puro cálculo de práctica en el salón. Diferenciar pues las diferentes columnas y cómo ellas hacen que cambie un calibre u otro. Pero creo que tenemos que usar mucho amperaje para que esta pueda ser operativa o válida. Y hasta donde yo llega mi conocimiento, creo que ni siquiera es obligatoriamente normativa usarla. Ok, muy bien, Estisra. Aquí tengo otra pregunta importante de Luis González y nos pregunta lo siguiente. En el factor de agrupamiento, cuando se tiene un sistema trifásico a 4 hilos, ¿cuándo se va a considerar al neutro y cuándo no para considerar dentro del factor de agrupamiento si en el sistema se tiene una ampacidad de 300 amperes? Bueno, el que tenga 300, 400, 500 amperes, eso no importa. El factor de agrupamiento siempre va a operar de más de 3 conductores activos. Y cuando tú tienes el neutro y el neutro está operando con sistema monofásico en algún momento y por él conduzca una corriente, se va a generar un campo magnético y se considera como activo. Entonces, habría que simple y sencillamente determinar si va a transportar corriente o no. Y pues si estás teniendo un neutro, el neutro no está de oquis, el neutro siempre está ahí y en algún momento transportará corriente. Así que a partir de que tú tienes tus 3 cables activos, el RS y T o el 1, 2, 3, como le quieran llamar, y tu neutro, mi sugerencia es que lo consideren como activo. Más vale equivocarse para arriba que equivocarse para abajo en la selección de las tablas. ¿Por qué digo esto? Porque si tú dices, pues considero que nada más son 3 activos, te va a dar un factor unitario. Pero si ya son 4, el factor va a ponerse en 0.8. Así que ahí te vas a equivocar por un valor. A lo que voy es, si tú te dejaras equivocar, equivócate siempre sobreprotegiendo tu cálculo y no dejándolo para abajo. ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien, Isra. Tenemos aquí otra pregunta de nuestro compañero Javier Reyes. Nos quedan 10 minutos, compañeros. Todavía tenemos algo de tiempo para que manden sus preguntas. Y te voy a leer la de nuestro compañero Javier Reyes y nos dice lo siguiente. Si en un registro eléctrico llegan 4 circuitos con su tierra física y se decide bajar en una sola tubería al tablero eléctrico, ¿se tiene que bajar los 4 hilos de tierra física al tablero? Carambas. 4 circuitos en una tubería. Habría que ponernos a pensar lo siguiente. En esos 4 circuitos que van dentro de la tubería, ¿lleva cada uno fase neutro y tierra, fase neutro y tierra, fase neutro y tierra y fase neutro y tierra? Porque si es así, pues sí habría que bajar los 4, porque ya los estás manejando separadamente.
Pero una cosa sí te digo, si tú en una tubería, en una misma tubería, llevas 4 circuitos y esos 4 circuitos van a desembocar pues prácticamente en el mismo lugar, con que tú hubieras mandado una tierra equivalente para los 4, hubiera sido más que suficiente. Pero si ya los llevas tú individualmente, pues sí va a ser necesario que los remates hasta tu tablero. Porque no vas a llegar al registro, o sea, no vas a manejar los 4 por separado en un registro previamente antes de llegar al tablero y después unirlos en una sola y bajarlo. Pues no tendría sentido. Ya los recorriste todo el camino, ¿verdad? Hay que manejarlos ya individual. Pero recuerden que las tierras pueden ser comunitarias siempre y cuando no sean específicas o sean aisladas. Si son comunitarias, o sea, ¿a qué se refiere comunitarias? Que simple y sencillamente vayan aterrizando todas las partes. Esas no importa para dónde las lleves, siempre y cuando las conectes. Pero si son específicas, ahí sí deben de ser individuales. Ok, muy bien, Isra. Aquí tengo una pregunta interesante que nos hicieron llegar por nuestras redes sociales. Nuestro compañero Marco Valdés y nos pregunta lo siguiente: ¿qué factores de manera general se deben tomar en cuenta para la selección de calibre mínimo? En lo general, ok. Ajá, Bueno, hay una listita que pues está larga, pero se los comento. En lo general tiene que ser el material conductor, el material aislante, tiene que ser la longitud del circuito que vas a tener, la caída de tensión máxima permisible, que aquí recuerden que nadie me preguntó esto, pero yo estaba dejándolo para que alguien me lo preguntara. El valor tiene que ser 3% máximo para alimentador, 3% máximo para derivado, y cuando se tiene el conjunto de ambas, no más de un 5% en el conjunto de ambas. También tiene que ser el tipo de canalización y material en la que se elabora la canalización, porque recuerden que las canalizaciones pueden ser metálicas y no metálicas. Y para lo que son los efectos de los cálculos, sí hay una diferencia, ya que las tablas te diferencian entre si estás teniendo una tubería metálica o una tubería plástica. Los factores son diferentes. La temperatura de ambiente y de operación también son importantes a considerar. Y pues el número de conductores activos por canalización. Entonces, todos estos son los factores que se deben de considerar para la correcta selección del calibre mínimo. ok, muy bien, Isra, aquí tengo otra pregunta que ahorita nos acaba de llegar, está fresquecita. Cientita. Así es, nuestro compañero José Antonio nos pregunta: ¿cuáles son los datos necesarios para el cálculo de calibre de un cable? Ok, específicamente hablando de un cable, son 3 los datos que ocupas considerar. Espero que sea por ahí la pregunta. Em, Ocupas considerar el tamaño del conductor, ya que de esto va a depender la corriente que se va a transportar. También deberá de considerar el tipo de aislamiento, bueno, en este caso la temperatura que se va a manejar en el conductor para que el aislamiento que hayas escogido no se dañe ni se queme. Si tú no consideraste la temperatura, vas a dañar el aislamiento. Y también se debe de considerar, por último, la caída de tensión en el específico caso de la selección del cable, ¿verdad? Ya que de esto va a depender que se cumplan o no las reglas vigentes y que se pueda transportar la energía eléctrica de forma correcta y segura. Entonces, selección de lo que es el calibre, o sea, el grosor, que deba de soportar, que pueda soportar la corriente que estás por llevar, en lo que es la temperatura de operación para que no se dañen los aislamientos y lo que es la caída de tensión dentro de los valores permitidos por la norma. Esos Muy serían los bien, 3 aspectos. perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Isra. Aquí tenemos otra pregunta que nos hizo llegar una compañera. Ahora sí que tenemos también por aquí al, ahora sí que asistentes mujeres, y Bienvenidas. precisamente es una ingeniera. Mónica Villa nos pregunta lo siguiente:
¿Qué otros métodos existen para calcular la caída de tensión? Qué buena pregunta. Híjole, buenísima. Bueno, hay tres métodos esencialmente para calcular la caída de tensión. Estos tres métodos son el método largo, que es por cálculo completo, más sin embargo este método es el más complicado porque necesitas de experiencia, necesitas de tablas, ocupas tu calculadora, ocupas saber manejar la información, ya que, pues como ustedes lo habrán visto, se necesita tener un conocimiento. ¿Ok? Esa es la primera forma. Y es, cabe la mención, la que más me gusta a mí, es la que yo hago. La segunda es en base a tablas o tablas rápidas que los mismos fabricantes de conductores eléctricos te pueden brindar. Estas tablas, lo que haces tú es moverte sobre una tabla fija y una tabla móvil, irte a lo que son los datos técnicos de la tabla que te dicen, paso número uno, haz esto y tú lo haces. Paso número dos, haz aquello y tú lo haces. O sea, ellos te van llevando de la mano. Y ahí en esa misma tabla rápida te va a manejar lo que son las tablas o fórmulas y tablas que tú necesitas. Y con una calculadora muy básica, tú vas a simplemente a tomar datos, darle la vuelta a la tabla, y vas a tener un valor. Ahí la verdad de las cosas es que tú no compruebas nada. Todo lo estás confiando en lo que te dice esa tabla rápida. Esa es la desventaja. Lo haces de manera muy mecanizada. No, tuviste un resultado, pero no supiste cómo ni por qué. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es al tanteo, que esta opción no es la más buena, pero es la que más utilizan las personas que sin educación profesional o sin educación formal seleccionan los conductores eléctricos. Y en muchas ocasiones le atinan, pero les voy a explicar por qué le atinan. Le atinan porque la experiencia que ellos tienen es en base a la experiencia de alguien más que sí sabe. Esa otra persona que puede llamarse ingeniero, que puede llamarse tecnólogo, que puede llamarse técnico, estudió, sabe escoger calibres, sabe calcularlos y entonces llega a lo que son pues las casas o los comercios o las industrias y le dicen a la persona, ¿sabes qué? Aquí vas a ponerle un calibre 14, aquí le vas a poner un 12, acá le vas a poner un 8, acá le vas a poner un 6 y en base a la repetición, esa persona empieza a generar un criterio y dice, ok, ahora yo, cuando tenga estas circunstancias, voy a escoger ese calibre. Él no sabe el por qué, pero lo escoge porque alguien más ya le dio la pauta y él copia esa información. Entonces resulta de que hay veces que estas personas escogen los conductores eléctricos, le atinan al calibre, pero no porque lo hayan escogido ellos en base a un conocimiento adquirido formalmente, sino por ese conocimiento de lo que es la vida, de lo que es su experiencia. Y esta es la más riesgosa porque como hay muchas veces que le atinan, habrá muchas veces que no le atinan. Y sobre todo en esas circunstancias en donde ya se van fuera de su campo de acción, en donde dicen, a ver, ahora son 400 metros de longitud. Papas, ahora sí que voy a escoger, ¿qué voy a hacer? Entonces ellos se van, pues a lo mejor a lo más grueso que ellos manejan o más grueso que ellos conocen, y pues a lo mejor probablemente el circuito funcione un par de tiempo, pero no está bien. Entonces, ese último procedimiento es el más riesgoso y es el que menos se debería usar, pero el que más se utiliza cuando no hay un electricista bien en forma que esté realizando un proyecto eléctrico. Okay. Muy bien, excelente. Pues vamos por la última pregunta, Israel. La última y nos Nuestro vamos. compañero, sí, una y nos vamos, como dicen, ¿verdad? Nuestro compañero Noé Cortés, es una pregunta no muy del tema, pero se la vamos a contestar con todo gusto. Y muchas gracias, Noé, por estar aquí participando aquí con nosotros. Y la pregunta dice lo siguiente: los conductores de acometida para una vivienda, una fase y un neutro, al llegar al centro de carga principal, se tiene que realizar un puente unión para sacar la línea de tierra. ¿Y cómo lo elabora? Saludos. Gracias, Noé, por tu pregunta. Déjame, te digo primeramente que nada que el artículo 230-23b
establece que el calibre mínimo para lo que es las acometidas debe ser un 8, y cuando tú ya hayas hecho ese respeto del calibre y lo tienes aquí ya en tu base, deberás de unirlo físicamente a lo que es el neutro y la tierra física para la varilla, también en calibre 8. Y aquí las reglas de CFE se dan por bien servidas, pero las reglas de CFE no te piden que metas la tierra de interior. Y me imagino que aquí va la pregunta que nos hace el compañero. Tú necesitarías de la misma terminal central de lo que es la base del medidor, jalar hacia el interior lo que es la tierra física, también en calibre 8, para que llegue a tu tablero alimentador y que posteriormente el alimentador llegue al derivado y que ya en el interior de tu circuito tengas fases, neutros y tierras físicas. Entonces, ¿qué hace esa unión entre el neutro y la tierra física? Lo que hace es estabiliza los niveles de voltaje, fortalece el neutro, establece un punto de referencia a tierra que te va a permitir que cualquier falla que se presente por parte de la compañía suministradora, pues se filtre a la tierra, y cuando tengas tú una falla, se filtra a la tierra y no suba a la compañía suministradora. Y por último, también te va a permitir tener una seguridad que en caso de que se presentara una sobretensión en tu vivienda, que Dios no quiera, y llegara a quemar tus aparatos electrodomésticos, CFE al momento de hacer las revisiones ve que el sistema de tierra está conectado, que está puenteado, y pues obviamente con la factura de tus electrodomésticos él te los repondría, ya que si no tienes un sistema de puesta a tierra bien referenciado y aterrizado, no te los va a reponer. Entonces tiene muchas ventajas contra a lo mejor las desventajas que serían, ay, pues es caro, o ay, ¿sabes qué difícil es meterlo en el concreto o hacer un agujero? O sea, son más pros que contras cuando tú lo haces. Esa sería mi respuesta. No sé si contesté adecuadamente su pregunta. Ok, muy bien, Isra. Y dándole la atención que nos merece nuestro compañero, que fue el primero que nos hizo una pregunta, Roberto Martín Hernández Rico nos preguntó que cómo me puedo inscribir al curso que comenta el ingeniero, que comentamos al inicio. Miren, para que ustedes puedan estar en el curso en línea que nosotros damos, nuestro curso es curso básico de instalaciones eléctricas residenciales y domésticas, más que nada, ¿no? Para que puedan ustedes inscribirse, hay que estar al pendiente en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nosotros aparecemos como Centro de Capacitación Carso. Ahorita nosotros actualmente estamos dando un curso, que este curso se termina el 14 de junio. A partir del 15 de junio, en adelante, hay que estar al pendiente de las redes sociales porque ahí nosotros posteamos la invitación para el próximo curso, y ahí pues es nada más que ustedes manden un correo, se manda un correo con sus datos que ahí se les pide, y en automático cuando ya iniciemos con el nuevo curso les llega un correo ya con la liga para que se conecten con nosotros. Entonces es algo muy fácil. Igual aquí están los datos del ingeniero Israel, también pueden enviarle un correo y con todo gusto él les puede pasar también la nueva fecha, e inclusive hasta la misma invitación que hacemos por redes sociales también se las puede compartir vía correo. Entonces, pues muchas gracias a todos. Israel, no sé si tengas algo más que agregar. Pues solamente agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias por su confianza, por las preguntas que realizaron. Estamos a sus órdenes y como bien apunta mi compañero, pues ahí en redes sociales, en Centro de Capacitación Carso Oficial, ahí pueden seguirnos y pueden ver las nuevas fechas, y pues quedamos a la orden para cualquier cosa o duda. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias al ingeniero Israel González Hernández por su valiosa información, aclarando todas las dudas de nuestros compañeros que estaban aquí conectados y los compañeros que amablemente nos hicieron llegar todas sus preguntas por las redes sociales. Agradecemos a todos, a cada uno de ustedes.
Les recordamos que si no ha dado tiempo de contestar alguna de sus preguntas, les pedimos las hagan llegar al correo que aparece en la última diapositiva, o en este caso, en la lámina que ahorita aquí ya les puso mi compañero Israel. Bien, asimismo a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que la ponencia se subirá al canal de YouTube de Condumex. Se comparte la misma liga que viene en la última diapositiva, así como en nuestro chat, que ya también se colocó la liga del canal de YouTube. Finalmente, les pido que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que colocaré en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones futuras que tendremos durante los próximos meses. Y en nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Excelente tarde para todos. Muchas gracias, Isra. Gracias a ti, Sergio. Buenas tardes a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego.